Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, alumnos todos. Eh, Vamos a dar inicio pues a una etapa más en este año que pues el segundo bimestre, ¿sí? Y vamos a ver un tema nuevo en el curso de literatura. Espero que estén bien chicos y me presten bastante atención, que a continuación voy a explicar la clase del día de hoy. Ya. Bien alumnos, vamos a empezar entonces con nuestro tema del día de hoy, que viene a ser el teatro griego, y vamos a ver la obra Prometeo encadenado, ¿ya? Y para ello vamos a ver cómo es pues la historia sobre el teatro griego, ¿ya? Bien, el teatro griego, como verán, se origina en el país de Grecia, ¿ya? Se origina en el país de Grecia. ¿A partir de qué siglo? Del siglo VI, ¿ya? Relacionándose con el culto ¿a quién? Al dios Dioniso, ¿ya? Al dios Dioniso, que representa al vino y la fertilidad, ¿ya? El dios Dioniso representa al vino y la fertilidad. Y por ello se producen fiestas en honor al dios llamado Ditirambos. Ditirambos, ¿ya? Bien. ¿Cuáles eran estas fiestas? Bueno, esas fiestas eran de dos formas, ¿no? Que se dieron en ese entonces. Una de ellas eran las pequeñas dionisíacas, ¿ya? Las pequeñas dionisíacas, y estas se daban en el campo, ¿ya? Y como se daban en el campo, bueno, pues se origina con esto las comedias. Las comedias. Bien, ahora vamos a ver la otra forma, que viene a ser las grandes dionisíacas. Las grandes dionisíacas, con poco a poco fue mejorando, fue cambiando. Entonces ya aparecen las grandes dionisíacas que se daban mayormente en la ciudad, ¿ya? Y esto origina ¿qué cosa? Origina a la tragedia en sí, ¿ya? A la tragedia, que viene a ser pues la más importante en el teatro griego, ¿ya? La más importante en el teatro griego. Bien, vamos a pasar ahora a ver lo que son las características. Bien. A ver, mis chicos. Muy bien. A ver, ¿cuáles son las características que tiene pues el teatro griego? Vamos a ver. Primeramente tenía una finalidad didáctica, ¿ya? Tenía una finalidad didáctica. Saben que la palabra didáctica, bueno, tiene que ver bastante con la enseñanza, ¿ya? Bien, seguimos. Las vestimentas que utilizaban en ese entonces eran los mantos y túnicas, ¿ya? Mantos y túnicas. ¿Qué más? Utilizaban máscaras y zancos, ¿ya? Las máscaras para sus representaciones. Zancos, ¿no? Eran los zancos también quienes lo representaban, ¿ya? ¿Qué más? En esta parte las mujeres no participaban, por eso ahí dice, no participaban las mujeres. O sea, la mayor parte del teatro estaba, lo hacían los varones, los hombres. ¿Qué más? Se buscaba la catarsis, ¿ya? La catarsis, o también llamada la purificación del alma. Eso es lo que se buscaba pues dentro del teatro griego en sí, bueno, una parte donde pues
se purifica el alma, dice, ¿no? O sea, que tenía un espíritu en esa parte, ¿no? Que se daba en ese entonces. Bien, vamos a ver ahora lo que es. Ahora vamos a ver lo que era Esquilo, ¿ya? ¿Quién era Esquilo? Bien, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de Esquilo, ¿ya? ¿Quién es el autor de esta obra literaria, Prometeo encadenado? Vamos a ver de él, qué fue de él, qué ha sido de él, ¿ya? En este caso vamos a brindar algunos datos, ¿no? De Esquilo. Bueno, Esquilo fue un dramaturgo, ¿ya? Un dramaturgo nacido en Eusis, ¿ya? En el año 525, ¿ya? En el año 525 antes de Cristo, ¿ya? Antes de Cristo. Bien. Esquilo era conocido como el padre del teatro griego, ¿ya? ¿Qué más? Él amó bastante a su patria, ¿ya? Él amó bastante a su patria. Es por eso que él expresó gran sentimiento nacionalista, ¿ya? Gran sentimiento nacionalista. ¿Qué más? Él fue el que dio forma al teatro tradicional, ¿ya? Porque se dedicó bastante en este campo, ¿ya? ¿Qué más? Insertó el segundo actor deuteragonista, ¿ya? Ese es parte de sus datos de Esquilo. ¿Qué más? Era conocido también por sus trilogías. ¿Qué eran las trilogías? Eran obras divididas en 3 partes. Ya la mayor parte, casi todas sus obras de Esquilo se dividen en 3 partes. ¿Ya? 3 partes que va a explicar cómo suceden los hechos y acontecimientos de cada obra. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver sus obras de Esquilo. Bien, veamos ahora las obras de Esquilo. Bueno, primeramente tenemos una obra que se llama La Orestiada, ¿no? Orestiada. ¿Qué más? Las suplicantes. ¿Qué más? A ver, tenemos también las persas. Los 7 contra Tebas, ¿ya? Y el último, pues viene a ser lo que es Prometeo encadenado. Bien, esta parte de esta obra Prometeo encadenado, luego la voy a explicar algo breve, porque yo sé que ustedes van a leer también su historia, es muy bonita. Bueno, porque justamente nos toca estudiar, ¿no? Esta obra. Bien, vamos a ver qué datos tenemos en cuanto a la obra Prometeo encadenado. Bien, vamos a ver. Bien, los datos de la obra. Primeramente tenemos el título, ¿ya? El título de nuestra obra, pues que vamos a estudiar hoy día es Prometeo encadenado. Bien, ¿a qué género literario pertenece Prometeo encadenado? Pertenece al género dramático, ¿ya? ¿Qué más? Su especie literaria es una tragedia, ¿ya? Y el tema principal de esta obra es el sufrimiento de Prometeo. ¿Dónde ocurren los hechos? El lugar, bueno, en el Cáucaso, ¿ya? Cáucaso. Ya viendo la obra en sí, vamos a entender qué lugar es ese Cáucaso que menciona en sí. ¿Qué personajes intervienen en esta obra? Bien, primeramente tenemos al dios Zeus, ¿ya? Después Hefesto, son dioses. Prometeo, que era un titán. También Io, Océano, así se llaman, ¿no? Los nombres de esos dioses. Hermes, ¿ya? Y también
un dios que representa la violencia. Bueno, ahí figura como violencia. Entonces estos son los personajes que menciona esta obra, Prometeo encadenado. Bien, hablándote un poco sobre esta obra literaria, vamos a mencionar algo de esta obra literaria, ¿sí? Bien, se trata primeramente sobre Prometeo, que era un titán, ¿sí? Él tenía hasta la capacidad de ver el futuro, ¿ya? Entonces, como él tenía esa capacidad de ver el futuro, sabía lo que les iba, o sea, lo que les iba a pasar a cada dios, ¿no? Y eso un poco lo que les molestaba a los dioses. Entonces, sobre todo a Zeus, que es el principal, ¿no? El principal dios, sobre todos, ¿no? Sobre todos los dioses que hay. Bien, entonces, ¿qué pasa con este Prometeo? Bueno, él robó en una ocasión el fuego sagrado, ¿ya? El fuego sagrado que lo tenía Zeus. Y lo entregó ¿a quiénes? A los hombres, que lo representan como los mortales, ¿ya? Entonces, ¿qué contenía este fuego sagrado? ¿Representaba qué cosa? Bueno, representaba lo que es predecir el movimiento de las estrellas, los números, la escritura, ¿ya? El uso de los animales para trabajos agrícolas, la medicina, el arte, la adivinación, ¿no? El modo, cómo también interpretar sueños, todo eso. Entonces, ¿y qué pasa? Zeus no quería pues que esto se dé a los mortales, a los hombres. ¿Por qué? Porque él tenía algo ya él tenía ya algo en mente, ¿no? O sea, él tenía ya algo que tenía que hacer con los mortales, ¿no? Él quería liquidarlos a todos, ¿no? Para crear, dice, para crear una nueva raza, ¿no? Una nueva raza. Entonces, al enterarse Zeus que esto hizo Prometeo, entonces le da un castigo, ¿ya? Y el castigo consiste en que, bueno, Prometeo fue encadenado, ¿no? A un lugar llamado el Cáucaso, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa? Para ello, como Prometeo sabía la profecía de lo que iba a saber, lo que iba a pasar con cada dios, entonces en una de ellas Zeus se entera que él tenía una profecía sobre Zeus, ¿no? Entonces, pero Prometeo, al ser encadenado, no quería revelar esa profecía, no le ha querido decir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Zeus? Enojado, pues él le dijo, ¿no? Que iba a venir las aves, ¿no? Las aves carnívoras, las aves que comen, pues, ¿no? Que le iban a comer todas las vísceras. Ese fue su castigo de Zeus. Y pues bueno, esta historia menciona que Prometeo hasta el final no llega a decirle a Zeus lo que sucede. Vienen otros dioses a decirle que Prometeo no esté insultando a Zeus, le aconsejan, ¿no? Uno de ellos es que le consolaba fue las Oceánidas, ¿ya? Las Oceánicas y Océano, ¿no? Que vinieron ellos a ver a Prometeo. Entonces le dijeron que no provoque a Zeus a más ira, ¿no? Pero Prometeo sabía que la profecía de Zeus era de que él iba a tener, iba a haber alguien quien ocupara su lugar, ¿no? Y destronara a Zeus. Entonces ese dios era, bueno, pues, como menciona acá, Heracles, ¿no? ¿Ya? Entonces,
le dijo que iba a tener un hijo llamado Heracles, ¿no? Y que este Heracles iba a ser una persona malvada, ¿no? Un dios malvado que iba a acabar con todo, ¿no? Entonces, eso no quería, en sí que se sucediese por los otros dioses, ¿no? No quería que suceda esto. Por eso es que trataban de evitar para poder enterarse Zeus, ¿no? Pero porque cuando Zeus se enteraba de esto iba a haber una gran calamidad. Es por eso que Prometeo no quería decirle cuál era esa profecía. Pero bueno, al final de todo sucede de que Hermes le dice también a Prometeo que por favor, ¿no? Trate de calmarse, ¿no? De no seguir, ¿no? Molestando a Zeus. Y pues porque su palabra de Zeus iba a cumplir, ¿no? En cuanto a lo que iba a enviar a las aves a comerse sus vísceras, ¿no? Las tripas de él. Como que está encadenado y no tiene apoyo y ayuda de nadie. Entonces, por eso. Y así empieza el sufrimiento de Prometeo cuando, pues, me supongo que las aves venían pues a comérselo, ¿no? Y esa es la historia de esta obra literaria sobre Prometeo encadenado. Entonces, si a ti te gusta, ¿no? Leerla, lo puedes leer, no hay problema, pero te he dicho en algo breve cómo es esta historia en sí. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora a pasar con nuestras preguntas de retroalimentación en nuestro libro. Bien, mis alumnos, vamos a continuar entonces en la parte de la retroalimentación que se encuentra en sus libros, ¿ya? Te voy a pedir que abras tu compendio en la página 146, ¿ya? 146. Y vamos a ver ahí unos cuadros que tú vas a completar, ¿ya? Yo te voy a guiar, pero tú los vas a completar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el primer cuadro hacia el lado izquierdo, que dice del teatro griego Prometeo encadenado, ¿sí? Eso ya está completo. Vamos al siguiente cuadro, de la primera columna. El dios del vino viene a ser Dioniso, ¿ya? Eso debes colocar. El origen de la comedia, ¿cuál fue? Las pequeñas dionisiacas, ¿sí? Origen de la tragedia fue las grandes dionisiacas, ¿ya? El padre del teatro griego tenemos a Esquilo. Entonces, ¿en qué siglo se desarrolla el teatro griego? Se desarrolla en el siglo VI, ¿ya? ¿Y en qué país? Se desarrolla en Grecia, ¿ya? Y las grandes dionisiacas, ¿dónde se desarrollan? También en Grecia, ¿ya? En Grecia hemos mencionado que lo hacían en las ciudades, ¿ya? En la ciudad. ¿Qué más? ¿Qué aportes del autor podemos mencionar? Bueno, hemos mencionado dentro de sus aportes de Esquilo, hemos mencionado que dio forma al teatro tradicional, ¿ya? Dio forma al teatro tradicional. Seguimos entonces. ¿Cómo surge la tragedia? La página 147, ¿ya? Bueno, ya hemos completado la 146, era. Ahora 147. Bien, vamos a ver la retroalimentación. ¿Cómo surge la tragedia? Bueno, surge, hemos dicho, con las grandes dionisiacas, ¿ya? ¿Qué eran eso? Ustedes saben, les mencioné que eran fiestas, ¿no? Fiestas que se hacían en honor al dios del vino, que era Dioniso, ¿ya? Entonces, la 1 es con las grandes dionisiacas. 2, ¿qué eran las grandes dionisiacas? Ya hemos dicho, eran fiestas dionisiacas, ¿ya? Se realizaban concursos, ¿ya? Dramáticos, ¿ya? Y representados
en el teatro, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es eso. La número 2, ahí tenemos la respuesta. 3. ¿Por qué se considera a Esquilo padre del teatro griego? Bueno, porque le dio forma al teatro tradicional, ¿no? Para que pueda ser sea mejor, ¿no? Representado el teatro en sí. 4. ¿Por qué castigaron a Prometeo? Hemos dicho, porque se robó, ¿qué cosa? El fuego sagrado y lo entregó a los hombres, ¿ya? A los mortales. ¿Verdaderos o falsos? Trabajando en clase. Vamos a ver, marca verdadero o falso según corresponde. A. ¿Prometeo fue por voluntad propia al monte para ser encadenado? No, no fue él por sí mismo, no fue a que lo encadenen, sino que él tuvo un castigo ¿de quién? De Zeus, ¿sí? Del dios Zeus, y él fue el que lo encadenó, ¿ya? Entonces la respuesta sería falsa. B. Zeus castigó a Prometeo haciendo que lo devore un águila. Verdadero, porque hemos mencionado que el castigo del sufrimiento de Prometeo era que el águila iba a venir a comérselo sus vísceras. C. Esquilo inserta al segundo actor deuterogonista. Sí hemos mencionado en los datos de Esquilo que era él insertó al segundo actor deuterogonista. Entonces es verdadero. El teatro tenía como finalidad didáctica. Hemos mencionado dentro de las características del teatro griego que era de finalidad didáctica. Ya se dedicaron a la enseñanza. La palabra didáctica hemos dicho que era enseñanza, ¿ya? 2. Relaciona las alternativas que guarden correspondencia. Las dos columnas tenemos que relacionarlas. A. Esquilo. Debemos de colocar letra A donde dice padre del teatro griego. B. Hefesto. Hefesto es el dios del fuego, ¿ya? C. Io. En la historia también hay uno de los dioses que menciona, fue la que se convirtió en ternera, ¿no? Ternera, ¿ya? Io. Y Zeus, bueno, Zeus fue el que ordenó el castigo para Prometeo. Entonces, tienes que colocar tus alternativas desde arriba abajo, D, C, B, A, ¿ya? 3. ¿Qué personajes identifican los dibujos? A ver, vamos a ver qué personajes identifican a los dibujos de acá, las imágenes. El primer personaje, bueno, pues lo entiendo que es Zeus, porque se trata de algo, de una gran mano, ¿no? Que está ahí, señalando, ¿no? Bien, la primera Zeus. La segunda, como son cadenas, ¿quién fue encadenado? Prometeo. Y la otra, en forma de tormentas, de fuego, Hefesto, ¿no? Hefesto. Bien, ahí tienes los tres nombres de los tres personajes que también habla la obra. 4. Ordena las letras y arma las palabras secretas. Bien, la primera es Prometeo, ¿ya? Prometeo. Y la segunda es violencia. Hemos dicho que también la obra menciona a un dios que representa la violencia, ¿ya? Bien, seguimos con las preguntas y culminamos con esta parte de la 148. El padre del teatro griego hemos dicho que era Esquilo. Por lo tanto, tu respuesta es la letra A. 2. El dios al que le roban el fuego. ¿A qué dios le robaron el fuego? Pues al dios Zeus. Entonces la número 2 es la alternativa C. 3. ¿Cuál es la obra de Esquilo? Bueno, su obra se llamó, la que estamos estudiando, Prometeo encadenado. La letra A. 4. ¿Es el origen de la tragedia? Hemos mencionado que existieron dos especies que figuran en el teatro, ¿no? La tragedia y la comedia. Pero aquí te está preguntando cuál originó a las tragedias. Fueron las grandes dionisíacas. La letra A es la alternativa en la 4. 5.
es el origen de la comedia. El origen de la comedia fueron las pequeñas dionisíacas, ¿ya? Pequeñas dionisíacas. Ese fue su origen. La letra D sería en las 5. 6. Le teme a la profecía de Prometeo. ¿Quién le temió? ¿Quién tuvo miedo de ello? Fue Zeus. Por eso es que quería saber qué es lo que iba a pasar con él. Entonces la letra C. 7. El titán que consuela a Prometeo. Hemos dicho que hay varios titanes que se acercaron para consolar a Prometeo y para decirle que deje de molestar a Zeus. Fue Océano, ¿ya? Uno de los titanes. 8. Entonces la 7, la respuesta es la D. 8. Le encargan dirigirse al país de las Amazonas. ¿Ya? Como Io vino y se convertía en una ternera, pero Prometeo le había mencionado que ella fuera, bueno, que él o ella, bueno, es un dios, que vaya hacia el país de las Amazonas, ¿no? Entonces que ahí va a tener un futuro diferente, ¿ya? Entonces la letra en la 8 es la E. 9. Prometeo muestra interés y preocupación ¿por quién? Por los hombres, o sea, por el hombre en sí. ¿Por qué? Pues, ¿por qué tuvo ese interés? Para que el hombre aprendiera muchas cosas, ¿no? Y en lo cual disgustó pues a Zeus, esto debes de saberlo, ¿sí? Entonces la letra en la 9 es la B. La 10, el periodo de auge del teatro griego. Bueno, este periodo que menciona en sí nuestro texto es el siglo de Pericles, ¿ya? En ese entonces se dio el siglo de Pericles. Bien, chicos, muchas gracias por tu atención. Espero que hayas entendido nuestra enseñanza del día de hoy y desarrollas entonces la tarea domiciliaria. Gracias, pequeños, nos vemos hasta otra oportunidad.